dedicados a mantener las antorchas, las luminarias y los recorridos que se hacen con relación a eso. 400 años, la primera cita o segunda cita que aparece en el acta municipal. Por tanto, estamos de conmemoración también de otro elemento que, aunque no tiene que ver exactamente con esta adoración, pero como digo, como repiten sistemáticamente el estribillo en dos ocasiones en la iglesia, en dos ocasiones multiplicándose en cada ocasión estos estribillos de la siempre pura y siempre virgen, yo creo que resulta especialmente interesante esta vinculación con la Inmaculada. Pero bueno, luego tenéis romerías al Toloño, tenéis romerías, muchas romerías, ¿no? Hay unas cuantas romerías. Con lo cual, yo creo que tenéis un bagaje cultural, tradicional, me parece asombroso. Y además eso unido luego a lo que es el patrimonio cultural del conjunto de la población, pues resulta especialmente vinculado. En 1966 se consideró esto como un bien de interés turístico. En 1966, este auto sacramental o pastoral o adoración de pastores, con lo cual, pues hay que simplemente valorar y decir, es justo que se hiciese eso, porque como comento, no existen en otros lugares de nuestro entorno ninguna otra fiesta vinculada con los pastores y con el acto litúrgico de la celebración de la misa. También esta estructura de auto sacramental me parece interesante porque encuadra una tradición religiosa cristiana. Dice el libro de Jesús María Pérez que a veces se vinculaba con la tradición pagana. Yo creo que no hay elementos paganos, no hay ningún elemento, son todos de tipo religioso. Cogemos el texto del Evangelio de San Lucas o de San Mateo que describe la adoración de los pastores y podemos casi no seguir, pero sí que se recitan en concreto. Hay momentos en que se recita. Veré algunas contradicciones que tiene el texto que se recita, porque hay alusiones a los Reyes Magos, en ese texto justamente que he comentado de Martínez de la Rosa, y también a San Juan Bautista, cosa curiosa, poniéndolo como un zagal que también acude a venerar al niño Jesús. Harto difícil si había nacido medio año antes, como zagal, era un poco complicado que pudiera acudir, pero bueno, oye, todo es posible en la vida, hay milagros grandes, ¿no? Y Dios puede hacer toda clase de milagros, pero bueno, con todo, digo que hay elementos que de alguna manera son elementos añadidos a lo que es el texto evangélico y que de alguna manera lo que hacen es justificar plenamente lo que significa esa tradición religiosa cristiana que es la veneración de un niño que nace. Y por tanto, a la Virgen María hay toda clase de elogios continuos. Y por eso os decía que esa Inmaculada Concepción y estas hogueras que hacéis mañana, el día de la víspera de la Inmaculada, que por otro lado se hacen en otros lugares, en Briones se hacen también, se hacen en Fuenmayor, se hacen en Logroño, deberían hacerse pero no se hacen. Es decir, que estamos en una tradición típica de este entorno cultural en que nos desarrollamos bastante significativo. Y decía que, encuadrando este auto sacramental en el aspecto religioso, me parece que es una fiesta típicamente cristiana y, por tanto, vinculada también a esos ritmos teatrales que en ocasiones dramatizan. Pero en este caso no es tanto un drama, sino que es una expresión, digamos, al hilo de lo que es la lectura del Evangelio de Mateo y de Lucas, como se hace esta representación. De tal manera que prácticamente podemos decir que es un íter que está siguiendo todo el acto que en sí se hace, ¿no? Bien. También creo que el auto sacramental contiene elementos o afirmaciones teológicas clásicas, como es el misterio de la encarnación de Cristo, un niño, un bebé, un niño pequeñito, adoramos, venimos pastorcillos, venís todos a adorar al niño, es decir, que hay un aspecto teológico de la encarnación, un significado también dedicado a la Virgen María esta Inmaculada y, por tanto, hay una vinculación típicamente religiosa con lo que es la adoración. Es verdad que, claro, el acto litúrgico, que es, se va al templo, pero en el templo se celebra la misa del gallo o la misa del amanecer, la misa del gallo de las 12 de la noche o la misa del gallo del amanecer, como antes decía. Yo la vinculo más con esta última, pienso, tal como está el esquema. Pero, bueno, estos cambios también se producen a veces, ¿no? Que entonces dice, por tradición, la gente antes no cenaba a las 11 de la noche la Nochebuena, cenaba a las 7 o las 8 de la tarde. Y hay algunas personas más mayores que yo y seguro que recuerdan
que se celebraba una misa más bien frugal, casi. Claro, ahora tenemos turrones, tenemos champán, tenemos todo tipo de viandas posibles para esa cena de Nochebuena. Pero, oye, hay que hacer una oración, hay que bendecir la misa, hay que... Era mucho más comedida. Igual a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche, que no hay luz eléctrica, mirad a ver cómo nos iluminamos con candiles. ¿Qué hacemos? Tenemos que imaginar eso. Es decir, que tal como la tenemos ahora establecida, puede ser que sea una modificación que se ha hecho 40 años, porque ya recuerdo que Jesús María Pérez dice, está escrito el año 86, ya dice que ya se estaba haciendo a distinta hora de la habitual, para que la gente pudiera cenar. Es verdad que el año 86 la gente ya cenábamos, creo ya a la hora más o menos que cenamos ahora. Igual todavía, es curioso, en Logroño, yo he sido párroco en Logroño, y en Logroño se celebraban en varios lugares misas del gallo, ahora no se celebra ni una. Bueno, perdón, en la catedral se celebra. El obispo quiere trasnochar y dice, yo celebro la misa del gallo, aunque vengan aquí borrachos, yo celebro en la catedral de la Redonda, no me importa, estoy impertérritamente haciendo a las 12 de la noche la misa del gallo. Pero digo que se han suprimido todas las misas del gallo. ¿Por qué? Porque la gente o acude de una manera un poco no en buenas condiciones, o a veces simplemente sirve para no sé, para otro tipo de cosas que no es la misa del gallo. Con todo, siempre hay gente devota y creyente y con sentimientos propios de los que adoran, como los pastores, a este Dios. Bueno, entonces, yo creo que yo lo que vi el año pasado me pareció bonito, pero voy a añadir alguna cosilla que me pareció que igual habría que acompasar a la celebración litúrgica. Saluda inicial, saluda a la población, como dice poéticamente Jesús María Pérez, la gente acude de diferentes lugares, va vestida al modo de los pastores. El modo de vestimenta de los pastores, luego si es caso la comentamos, pero bueno, como todo la conocéis, tampoco me voy a meter yo aquí en Sabiondo, pues sabiendo que aquí la conocéis mucho mejor que yo, ¿no? ¿Cómo van vestidos los pastores? ¿O cómo va vestido el abuelo? ¿O cómo va vestido la que luego es zagala, pero es la Virgen? Hay una transmutación ahí de la zagala, que da sopitas al niño, pero a la vez no es, hay que adorarla en el pesebre, en la iglesia. Por tanto, yo creo que es un poco una transmutación que se hace, es un teatrillo. En definitiva, una manera de vivenciar lo que es el texto del Evangelio, pero hacerlo adaptado. Digo eso que alguna cosilla que me pareció interesante es, la invitación al ayuntamiento inicial, para ir todos al templo, y lo resalta mucho lo del templo, vamos todos al templo, vamos a celebrar. Claro, el esquema de una adoración de pastores, teniendo en cuenta, el texto, según algunos, según Javier Asensio, podría ser del siglo XVI, el texto que se recita, con los añadidos correspondientes que igual ha tenido a lo largo del tiempo. En concreto, esto que digo que es del siglo XIX, esto de Martínez de la Rosa, que muere en 1862, o sea que se debió introducir esta poesía, no sé si alguien había de Granada aquí, y que dijo, oye, Martín de la Rosa es un granadino, vive en Madrid, ha sido político, no sé qué, ¿no? Partido del Partido Moderado, y es una poesía bonita, pero bueno, es una poesía. ¿Y cómo la introducimos? Un texto introducido dentro del ofertorio, pero como un añadido a que el ofertorio aparentemente quedaba corto. Lo que quiero decir es que vamos al templo, pero vamos al templo porque se celebra allí la Eucaristía, la misa. Es verdad que el obispo Lepe, don Pedro Lepe, natural de allí de la zona andaluza, estuvo de aquí de obispo y murió, ahora el día 4 de enero de 1700 murió. O sea que el 4 de enero es una fecha curiosa, murió en Arnadillo. Bueno, pues entonces este señor, es más listo que Lepe, hizo unas llamadas sinodales, es decir, una serie de ordenanzas del comportamiento religioso que había que hacer en los templos y prohibió taxativamente el bailar en los templos. Prohibió. Ya lo había prohibido don Pedro González de Castillo en 1620 y también lo había prohibido don Pedro Manso de Zúñiga en el año 1600.
1590. Es decir, tenemos a Pedros diciendo que nada de bailes en las iglesias. Pero claro, el texto y los bailes que se hacen dentro de la iglesia, las pasadillas y la ruidera que se provoca con los bastones y con las castañuelas, y con un añadido que dice Pérez García, que habría que poner campanillas o hierros que llevasen los que llevan el zurrón, los pastores, para armar más bulla, sería interesante. Pero claro, estamos acomodados a una liturgia del siglo XVII, pero ahora hemos cambiado la liturgia. El cura mira a los fieles, lo dice en castellano. En ocasiones he pensado que podría ser, y a veces aparece en el texto, referencias al ofertorio, referencias a distintos momentos de la liturgia habitual. He pensado que igual en Vadillos de Cameros, el día de la Pascua de Resurrección, los fieles recitan versos, cancioncillas, para decir los distintos momentos en que el presbítero está haciendo diferentes tareas. Ahora el señor cura pide perdón. Ahora el señor cura lee las lecturas. Ahora el señor cura va a hacer la predicación. Ahora el señor cura va a hacer la consagración. Son acomodaciones para expresar ese día de fiesta, en la Pascua de Resurrección, expresar los elementos propios de la liturgia propia. Pero en este caso no es. En algún momento parecería que se acomodan a la liturgia correspondiente del momento, pero en este caso parece que no es tanto, sino que es 3 momentos dentro de la iglesia, que sería la primera entrada, pedir permiso al sacerdocio para poder hacer las pasadillas, hacer esas pasadillas primeras de devoción, callarse, seguir el ritmo de la liturgia habitual, pero claro, tenemos liturgia del perdón, liturgia de la palabra, liturgia del sermón, liturgia de las ofrendas. Y aquí, en la liturgia de las ofrendas, es cuando intervendrían, por segundo momento, estos que van a adorar al niño. Es el momento de una adoración o de una ofrenda. Ofrenda de arrodillarse, de significativamente venerar al niño Jesús y, por tanto, dentro de la ofrenda, del momento del ofertorio. Pero claro, la liturgia habitual, el presbítero que presida tiene que hacer la liturgia de la misa. No puede romper, rompe en cierta manera porque para la liturgia, para introducir estos elementos de alguna manera en la dinámica de lo que es el momento litúrgico. Digo esto porque habría que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer las canzoncillas y las aportaciones que, por otro lado, son ricas, digamos, en identificación con el Señor de piedad, por ejemplo, con el pedir perdón al principio, aunque no están específicamente vinculadas con el momento del acto penitencial, y que sería bonito, pues, decir, bueno, hay alguna frase, alguna palabra que de alguna manera identifica el momento litúrgico con lo que aquí estamos haciendo. Es decir, son 3 cortes en cada momento litúrgico para presentar y hacer la ofrenda. Y por último viene 3 momentos en el templo, que son entrada, ofertorio y los villancicos. Yo aquí he pensado que estos villancicos que se recitan, y ahí estaría introducido ese villancico que te decía de Martín de la Rosa, son interesantes de hacer dentro de lo que es la liturgia normal. En la comunión hay un canto, y por tanto esos cantos sirven para el momento de la comunión. Podrían servir perfectamente. Se acomodarían a la liturgia actual donde la comunión se hace. Comunión general, comunión específica de los participantes, comunión específica también de las autoridades, etcétera, que acuden, ¿no? Y entonces ese sería. Y luego ya, por último, sería el momento de la despedida. Yo el momento de la despedida lo vi el año pasado un poco... No me pareció... Los pastores besan o veneran al niño. Hay que besar al niño. En todos los pueblos y en todos los lugares se besa al niño, se da de besar. Y, no sé, me resultó un poco una disfunción el que los pastores terminan su tarea y se largan. Y quedan allí los fieles esperando a ver qué pasa. Me pareció que eso no es lógico en la liturgia que tenemos acomodada actualmente.
La liturgia de latín, en el contexto en el que están introducidos los versos que se recitan y que se cantan, pues entiendes que no hay un acople exacto entre la liturgia tradicional y lo que es el acto en sí mismo. Entonces había que introducirse a como sea. Pero creo que sería bonito, terminada la liturgia y la despedida, se despiden los danzadores. Y toda la población salimos detrás de ellos para hacer el corro. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Creo que se entiende. Es decir, son momentos que litúrgicamente son interesantes dentro de la iglesia, pero que luego a la salida habría que hacer también la misma vinculación con los asistentes, porque vamos todos al templo donde se va a celebrar la Santa Eucaristía y retornamos de nuevo del templo para hacer un acto de despedida en la plaza y hacer un ritual, el corro, de cierto interés. Es verdad que las sopitas del niño son sopitas para toda la comunidad. Es decir, el corro es un nombre bien bonito que tenemos en el diccionario. Hacer corro, hacer círculo, hacer espacio comunitario, en definitiva. Y es un acto de despedida y a la vez de veneración al niño Jesús. Con lo cual, de alguna manera, es un acto bonito de todo esto, ¿no? Bien, este sería, por tanto, ese corro que hay que hacer. Sopitas para el niño que hay que dar, pero sopitas para el niño, ¿qué niño? ¿El niño Jesús que es un muñeco? ¿El niño Jesús que es otros niños que hay? ¿El niño Jesús que es la comunidad o el grupo que se reúne y que podría participar también? Bien. Y por último, la despedida en el ayuntamiento. En 1708, el ayuntamiento paga un estrado en la iglesia para hacer el Belén y para un pago del refresco que los danzadores tenían. 1708, siglo XVIII. Quiere decir esto que el ayuntamiento tiene un especial protagonismo dentro del proceso de identificación con este acto. Claro, con un ayuntamiento tan hermoso. Es que hoy quería haber proyectado algo, pero los medios no los tenemos. Con lo cual, nada, tranquilo, José Ramón. Otra vez. Otra vez sería. Entonces, pero como lo vemos todos los días, tampoco voy aquí a hacer lucimientos de nada, porque en realidad lo veis todos los días y ya está. Pero con un ayuntamiento y con unas estructuras constructivas tan relevantes como tenemos aquí en La Bastida, pues casi, es casi no hacer una despedida ante el ayuntamiento iluminado y bien conformado, con la Casa de los Salazar al lado, pues es un espacio, bueno, espectacular para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Con lo cual todo esto pues resulta especialmente interesante. Yo iba a proyectar, claro, los danzadores que habían participado, pero bueno, con esto casi voy a dar, no sé, como veas tú, José Ramón, sí. Como veas, casi lo voy a dar por terminado. Únicamente quería referirme, porque es curioso. Es posible que dentro de la estructura, actualmente la castañuela repite las señoras muy vibrantes del casimorro. Y los otros con el bastón, pero dice Jesús María Pérez que alguna vez tocaba el órgano. Y un órgano tan extraordinario que tenemos aquí también podría participar en la celebración. No sé de qué manera. Igual hay que ponerse de acuerdo y acordar cómo se conjunta la liturgia, los danzadores, los ruidos, el niño que llora, el cordero que tiene que decir algo, no sé, pero digo que igual hay que hacer una pequeña reflexión para computar todo y decir, oye, vamos a hacerlo al modo en que puede ser más genuino, más identificado con lo que celebramos y con lo que es la tradición, ¿no? Con eso simplemente eso. Pero quería fijarme en que el órgano podía intervenir pues, en la entrada. Por ejemplo, es verdad que la ruidera que montan los que van con los palos, que por otro lado es una manera, como la tarima es hueca o abajo está, o había piedra en su momento, las piedras, ¿no? Pues hay que, claro, está hueco, abajo no hay, está desalojado de huesos, con lo cual la ruidera es asombrosa, hay que hacer estruendo. Claro, es una forma de identificar que los pastores no eran nadie.
Y el día de Nochevieja, Nochebuena, eran algo, eran importantes. En todos los libros, y en toda la documentación, tanto de Javier Asensio como también el libro de Jesús María Pérez, se dice que en el siglo XVII, aquí en la Bastida, había muchos rebaños. Yo no he logrado identificar. Es que es verdad que me he leído otros libros, me he leído La Rioja Alavesa, este libro, otros libros más, para identificar cuántos rebaños realmente había. Para saber, oye, ¿había 18 rebaños, 20 rebaños? ¿Cuánta gente trabajaba como pastores? Para identificar lo que hay en el zócalo del retablo mayor, los pastores adorando al niño Jesús. En el zócalo del retablo mayor, la adoración de los pastores. ¿Cuántos pastores había en el siglo XVII aquí? Principios del siglo XVII o final del XVI, que sería el momento en que se hace estos versos. No sé, es que teniendo en cuenta lo que ocurría en Clavijo, que había 14 rebaños el año 1960, yo he pensado que aquí podría haber incluso más, ¿no? No sé, la jurisdicción que... La población era mucho más grande. Mucho mayor, claro, muchísimo mayor. Pero digo que, claro, y con los edificios que hay, con todo el conjunto urbano, quiero decir, ¿cuántos pastores había? Pero claro, era el día en que los pastores daban el cante, o daban golpes. Era el día típico en que el pastor era reconocido, porque habitualmente los pastores, por las majadas, por los corrales que había en distintos diseminados, pues a veces tenían un propio lenguaje, eran discriminados, a veces eran iletrados, aunque culturalmente o intelectualmente fuesen suficientemente avispados para saber contar, cosa que la población no sabía contar ni multiplicar, ni sumar ni dividir, pero ellos sabían sumar, restar y dividir, con lo cual eran parte importante culturalmente de la población. Pero digo que no he llegado a poder constatar exactamente cuántos pastores había el año 1600, para decir una fecha, podía haber aquí en la Bastida. Alguno igual lo podemos adivinar por ahí, en algún libro parroquial o en algún libro de actas municipales, podríamos igual localizarlo. Y quería referirme a la introducción primera, porque ahí es donde yo pienso que igual cuando acceden los pastores podían utilizarse el órgano, podían utilizarse diferentes instrumentos, también el ofertorio, en otros momentos podían utilizarse. Porque es bonito porque dice, ángeles, santos y santas potestades y jerarquías, cantemos las alabanzas al niño de Dios y a María. Es decir, es un gloria, que incluso lo dice, cantad pastorcitos, alegres cantad, que el Rey de los cielos ha nacido ya. Santo, santo es, Santa María, Virgen es. Este es el estribillo que se repite de manera casi monotemática, no solamente en el inicio, sino luego también en el ofertorio y en otros momentos. Es un estribillo típico dedicado a la Virgen María, como he comentado antes, de la Inmaculada. Y por tanto, esta noche nace el niño, entre la paja y el heno. ¿Quién pudiera, niño mío, vestirte de terciopelo? De terciopelo. Al tercer pelo, el tercio. Terciopelo. Terciopelo. Es decir, sería por tanto el ropaje más suntuoso que puede tener alguien, el terciopelo. Entonces este sería por tanto el ropaje de un manto, de un abrigo que el niño pudiera tener. Ha nacido en un portal llenito de telarañas, entre la mula y el buey, el Redentor de las almas, nada más y nada menos. Por tanto, lo que está haciendo es la descripción del texto de la Biblia, pero con una retraducción en verso de lo que son los textos evangélicos. Los pastores que supieron, los ángeles del cielo proclaman la gloria de este que ha nacido, y los pastores presurosos, dice el texto de Mateo, acuden a venerar al niño. Los pastores que supieron que el niño estaba en Belén, dejaron las ovejitas y al niño fueron a ver. Es decir, dejaron sus rebaños y fueron presurosos para adorar al niño Jesús. Bien, que son ángeles del cielo, que en el parto de María, los pastores son ángeles del cielo. Los pastores no son hombres. No son hombres. Es curioso el asunto que dice aquí. Es decir, que exalta el poder del pastor, y por eso decía cuánto sabía, qué significaban, la población, qué valor le daba a un pastor,
¿Qué sentido tenía el pastoreo? Los pastores no son hombres, que son ángeles del cielo, que en el parto de María ellos fueron los primeros. Es curioso. Pero resulta que para justificar que ellos fueron los primeros, en los versos de Martínez de la Rosa aparece, y voy a terminar casi con ello porque igual me estoy extendiendo demasiado y igual no... Resulta que hay unos versos dedicados a los Reyes Magos. O sea, aquí en el principio, digamos, hay a los pastores. O sea, ellos fueron los primeros. Y por tanto resalta la labor del pastor. Pero dice luego, hermoso lucero le vino a anunciar. 3 magos de Oriente buscándole van. Es decir, hace el ciclo de todo el ciclo, digamos, litúrgico de adoración luego de los Reyes Magos, en la poesía de Martínez de la Rosa, en este caso. Y por tanto aquí está, sin ricas ofrendas no temáis llegar, que el niño agradece la fe y voluntad. ¡Qué bonito! El niño agradece la fe y la voluntad, no agradece los grandes regalos. Ahora que estamos en la sociedad de consumo, justamente dice no, lo que agradece es la fe y la voluntad. No hace falta grandes regalos. Es verdad que hay uno que se adelanta y ofrece oro, que dice el verso, dice, del campo las flores gratas le serán, las que con su risa las hace brotar. Ahí cambia un poco el verso, porque en la versión de José María Pérez dice, al que con su sonrisa las hace brotar. Javier Asensio grabó de la otra manera, la primera versión que he dicho, Hay un pequeño cambio. Lo digo que a nivel de eso. Pero bueno, las flores del campo son suficiente alabanza al Creador, a Cristo Jesús. Y por tanto, no hace falta grandes obsequios. Hace falta fe y voluntad para hacer la ofrenda verdadera. Y luego dice, delante se postra el rey de Judá. Es curioso, el rey de Judá son de Oriente, no son reyes de Judá. Se postra David, el rey de Judá. Teológicamente o bíblicamente un poco raro. El rey de Judá, David, teóricamente, sería el rey de Judá. Incienso, oro y mirra, tributo le dan. Aquí pone el plural, pero se ha arrodillado solo uno. Y le ofrecen todos, o sea, uno en nombre de todos. El rey de Judá. Melchor, Gaspar y Baltasar eran de otros lugares, según dicen, ¿no? Por tanto, no corresponde la poesía con lo que es el dato, digamos, bíblico en relación con ello. Y por último dice, bonito, un ángel responde al mismo compás. Aquí es curioso, porque estamos en el momento del ofertorio. Y teóricamente, el Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, hay que hacerlo, se hace al principio de la liturgia, al principio de la celebración. Pero estamos en el ofertorio. Pero se ve que esto no lo habían introducido y lo introducen aquí, en el ofertorio. O sea, es decir, hay trasvase de textos y de situaciones litúrgicas con relación a eso. Entonces dice, un ángel responde al mismo compás. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Este sería, digamos, resumido el mensaje del ángel del cielo. Y aquí introduce a la madre, a la Virgen. Su madre en los brazos meciéndole está y quiere dormirle con dulce cantar. Y la Virgen. Fijaros que aquí están transmutadas las connotaciones bíblicas, están cambiadas. Y aquí aparece ya San Juan Bautista en el verso. Humilde se acerca un lindo rapaz. Un lindo rapaz. Es curioso porque en gran parte de los cuadros de Rafael, por ejemplo, que yo he proyectado cuadros para ver las adoraciones de pastores, tan rica en la tradición pictórica, escultórica, y luego esa, digamos, práctica en las devociones y en las tradiciones culturales que se hacen, ¿no? Entonces, humilde se acerca un lindo rapaz, que es San Juan Bautista, que aparece habitualmente como si fuese un pastorcillo también. Hay bastantes representaciones. Y de que le dio las aguas del río Jordán. ¿Quién le dio las aguas del río Jordán a Jesús? San Juan Bautista.
Como veis, y aquí ya aparece ya como rapaz. Cuando el texto del Evangelio de San Lucas dice que la Virgen María acudió presurosa al 6º mes del engendramiento de Juan el Bautista por parte de Isabel. Voy a cortar ya ahora mismo, sí, y terminaré con esto. Dice, Jesús le contempla con alegre faz. Un niño recién nacido le contempla con alegre faz. Y un blanco cordero principia a balar. El blanco cordero es el cordero, aquí está el cordero del mundo, que dice San Juan Bautista. Y por tanto es una cosa un poco distorsionada de la realidad. Aquí es donde creo que en este instante el abuelo que acompaña a los lanzadores procura que el cordero vale. O sea, que es decir, mezcla, hace una especie de puzzle de diferentes cosas para decirnos un mensaje de salvación de los personajes que intervienen a lo largo del tiempo. Y nada, me quedo con más ganas de hablar, de seguir hablando, pero creo que ya habéis tenido mucha paciencia. Gracias por vuestra paciencia.